Bueno, pues buenas tardes. Primero disculparme que no hable gallego, aunque lo entiendo. Me imagino que me conocéis, soy Ricardo García Zaldívar, estaba un poco en la convocatoria. Profesionalmente, digamos que he ejercido básicamente de profesor universitario, y en los últimos 15 años, aunque yo siempre he estado ligado al mundo político, en los últimos 15 años pertenezco a un movimiento social que se llama TAC, que ayudé a crear en nuestro país 2 años después de que se creara en Francia por cierto, un gallego universal que se llama Ignacio Ramonet y que nació en Redondela, por si alguno no lo sabéis, aunque es una persona que ha desarrollado su carrera profesional como periodista en París. Este periodista, junto a Bernard Cassen, dirigían el periódico Le Monde Diplomatique cuando se produjo el crack, la crisis financiera del sudeste asiático en el 98. Crisis financiera que, si ahora se analiza, es exactamente igual que la crisis después que asoló a Argentina en el 2001 y exactamente igual que atacó al núcleo duro del sistema capitalista en el año 2007. Son crisis que se producen por procesos de financiarización, creación de burbujas que hacen incrementarse el valor de los activos financieros hasta que estallan la burbuja. Nunca mejor utilizado un símil como el de este globo, que efectivamente dentro no hay nada, solo hay una fina membrana que separa el aire de dentro y el de fuera, que están a distinta presión, por eso estallan, y luego de repente, una vez que ha estallado, lo que parecía sólido, lo que parecía un volumen determinado, no es nada, ¿no? Bueno, pues esto no es la primera vez que le pasa al sistema capitalista, evidentemente, ni será la última, mientras el sistema siga, evidentemente, y tiene todas las pintas de seguir porque, desde luego, no es que no hayan aprendido nada, porque saber lo saben, pero digamos que la sociedad en la que vivimos no ha forzado a que se cambien las reglas de juego en las cuales el sistema se desarrolla. Entonces, cuando estalló esta crisis en el 1998, este par de profesionales de un medio de comunicación como es Le Monde Diplomatique, que por cierto voy a hacer una pausa publicitaria para decir que efectivamente se sigue publicando todos los meses, ahora en español, hace tiempo ya, pues desde esta plataforma privilegiada en la que muchos estábamos mirándonos el ombligo y mirándonos. Todavía estábamos un poco con el shock de la caída del muro de Berlín, sin saber un poco lo que pasaba. Había teóricos que decían que se había producido el fin de la historia, porque después de aquello, evidentemente, lo que había es lo que hay, la sociedad de mercado, ¿no? O sea, bueno, pues desde esta plataforma privilegiada de Le Monde Diplomatique, estas dos personas lanzaron un artículo muy pequeño que ocupaba pues lo que es una cara, media cara de un editorial, como los que suele hacer Ignacio Ramonet, que se llamaba Desarmar los mercados, y es la primera vez que muchos oímos hablar de eso que después hemos oído, para nuestra desgracia, muchas veces, que son los mercados financieros, ¿no? Y no solo describían un poco una situación, sino que lanzaban dos ideas. Primero, esto que ha pasado en el sudeste asiático, que empezó con una crisis de una moneda, que era el baht tailandés, y se propagó rapidísimamente a todo un espacio que hasta ese momento el sistema le llamaba, como ahora llama países emergentes, en aquel momento lo llamaba los tigres asiáticos, ¿no? Porque efectivamente pues eran unas economías muy dinámicas que aparentemente, en casos como por ejemplo Corea del Sur, habían conseguido unos niveles de clase media y de industrialización con un capitalismo de Estado, todo hay que decirlo, unos niveles que se hundieron
de la noche a la mañana, porque los procesos fueron exactamente los que después hemos conocido. Burbuja inmobiliaria que estalla, banca que se hunde, el Estado que viene en rescate de esa banca con fondos del Fondo Monetario Internacional, eso crea una deuda, eso crea unos problemas a las empresas que no pueden, digamos, obtener crédito, eso hunde la economía, paro, en fin, ¿para qué os voy a contar cosas que conocéis perfectamente? Pero eso sucedió en el 98 y desde Le Monde Diplomatique y desde este artículo lo que se decía es, señores, que esto puede pasar en cualquier sitio si no tomamos medidas. ¿Y qué medidas se podían tomar? Pues las medidas que se podían tomar, la que se les ocurrió a Ignacio Ramonell y a Bernard Cazeneuve, que lanzan la idea, es el decir, ¿por qué no creamos una asociación para que haga una movilización de la ciudadanía mundial, para que exija una idea que era, pues tenía ya 20 años o 25 años, de un economista liberal norteamericano? Cuando se habla de liberal en Norteamérica, habría que traducir aquí por socialdemócrata, para que nos hagamos un poco una idea, que decía que, recogiendo una idea de otro economista, no ya socialdemócrata, muy defensor del sistema capitalista, que era Keynes, que había dicho que si al sistema capitalista se le deja sin control de sus mercados financieros, esto acaba como acabó en el año 29, ¿no? Entonces, que había que controlar eso. Y entonces Tobin, me estoy refiriendo a Tobin, a este economista liberal norteamericano, proponía crear un impuesto a las transacciones para que no hubiera esa locura especulativa en la cual ahora mismo estamos. O sea, ahora mismo, cada día hay 4 billones con B, o sea, 4 millones de dólares que se intercambian en los mercados comprando y vendiendo divisas. No hablemos ya de derivados, divisas, o sea, aprovechando el que de repente hay unos céntimos de diferencia entre el mercado de Singapur, el mercado de Londres y Wall Street y el de Tokio, y entonces eso había que frenarlo porque eso creaba inestabilidad financiera y eso es lo que provocaba la crisis como la que había habido en el sudeste asiático. Una idea muy sencilla, pero que en aquellos momentos, por ejemplo, la sociedad española no estaba dispuesta a recibir. Cuando esta idea la lanza Ramonet y Cazeneuve de crear esta asociación, que además ATTAC quiere decir eso, ATT, la ATT es Asociación por una tasa Tobin, y la AC es de ayuda al ciudadano, porque Tobin no decía que fuera para ayuda al ciudadano. Tobin decía que lo que quería era salvar el chiringuito, era salvar el sistema, porque si no el sistema se autodestruía. Y él, como buen liberal norteamericano, no estaba por destruir el sistema. Por eso le metió la AC del ATTAC, ¿no? Esta idea, sencillamente, en aquellos momentos, yo recuerdo que cuando vino aquí Bernard Cazeneuve en el año 2000, 2 años después, a tratar de crear en España esta asociación, pues la sociedad española no quería saber nada de esto de la tasa Tobin, porque no era una preocupación suya, o sea, una tasa a las transacciones financieras, pero a mí las transacciones financieras, perdonadme el dicho, o sea, no me importan un pepino, o sea, es decir, a mí lo que me preocupa es que me está subiendo el pan, que en fin, que no encuentro vivienda, que el banco me obliga a hipotecarme y que me ha convencido además de que es mejor que yo compre un piso y que no alquile, porque si estoy alquilando me dice el banco que soy gilipollas, porque estoy perdiendo el dinero, mientras que si me meto en una hipoteca, al final ese piso será mío y tal. Esas eran las preocupaciones en los años 2000, 2001 de la sociedad española, y nosotros, que habíamos entendido el peligro de los mercados financieros y de las crisis que iban a venir, pues la verdad es que no recibíamos ninguna receptividad a nuestro discurso. ¿Qué diferencia con el 2015? Ahora la mayor defensora de la tasa Tobin es Angela Merkel. Hay que fastidiarse, ¿eh? Es la que está presionando con 10 países, entre ellos España, para implantar un impuesto a las transacciones financieras. ¿Quién se opone? Los de siempre, la banca, o sea, los lobbies de las grandes empresas, porque saben que les hace daño. Pero bueno, no he venido yo a hablar de ATTAC,
decir, esto lo que quería es contar por qué yo de repente, hace 15 años, además de la gorrilla de profesor de universidad, me pongo la gorrilla de activista, porque en ese momento considero que es necesario llegar a la ciudadanía, pero no en un partido al uso. O sea, yo conocía Izquierda Unida, conocía al Partido Socialista Obrero Español, y ninguno de los dos, en aquellos momentos, me daba espacio, me daba cancha para tratar de sensibilizar a la ciudadanía de que tenía que empezar a preocuparse por eso que llamamos mercados financieros, que tenía que aprender a saber lo que era un derivado, porque le iba mucho saber lo que era un derivado. Le iba mucho saber que hay un mercado, digamos, de commodities, de materias primas, donde los grandes especuladores financieros están constantemente actuando para que suba el precio del trigo, sin importarle que en un momento determinado esa subida del precio del trigo, por sencillamente un acto especulativo, cada vez que sube unos céntimos, implica miles de personas muertas de hambre. Ese tipo de cuestiones que quedaban demasiado lejos, ¿no? Evidentemente, hoy estamos en otra sociedad, hoy no hace falta explicar a la gente lo que son los mercados financieros, lo que es la especulación, la necesidad de acabar con los paraísos fiscales. Otro de los temas, la gente creía que los paraísos fiscales era un espacio ahí con una palmerita y tal, sin saber que los paraísos fiscales están en la Castellana, están en la City de Londres. Es decir, que realmente es un lubricante del sistema. En ese proceso, el propio Bernard Cassen y otra gente, un año antes, se produce el primer, digamos, lo que yo llamaría, me vais a permitir que haga el paralelismo, pero lo que yo llamaría a nivel mundial lo que pasó en España en el 15M. Es decir, que de repente, de la nada aparece gente que dice que no está dispuesta a pasar por el aro. Y esto aparece en una reunión internacional mundial en Seattle, en una reunión de la Organización Mundial de Comercio, donde se trata de imponer una normativa, es decir, los países ricos querían llevar a los países más dependientes dentro de la Organización Mundial de Comercio a firmar unos tratados, entre ellos con unas condiciones que ahora mismo seguro que todos los que estáis aquí sabéis cuáles son, porque están en el Tratado de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Habéis oído hablar del TTIP, habéis oído hablar probablemente muchos de la cláusula ISDS, es decir, la cláusula que es un mecanismo que tienen privilegio los inversores, entre comillas, para demandar a los estados en tribunales fuera de... Todo eso ya estaba en el año 1999 en Seattle. Pero, de repente, hay una gente que asesora a los países que estaban un poco agrupados en el grupo de los 55, países, ya incluso el concepto de tercer mundo había dejado de ser utilizado. El concepto de tercer mundo se utilizó en los años 60, cuando realmente había un mundo capitalista, un mundo comunista, que era el segundo mundo, y luego había un tercer mundo, que eran los que realmente estaban más dependientes, estaban expoliando sus recursos. Tercer mundo había dejado de tener sentido, pero sí había ese concepto de país que se oponía a las reglas de juego de los poderosos, de los ricos. Y ahí rompen la baraja, porque ni se aprobó el AMI, era el Acuerdo Multilateral de Inversiones, ni se consiguió que lo que se pretendía en ese encuentro mundial se aprobara. Entonces, los movimientos que estaban allí dijeron: oye, ¿y por qué tenemos que reunirnos cuando se reúne el Fondo Monetario Internacional, cuando se reúne la Organización Mundial de Comercio? Aquí tienes una silla si quieres. Esto, y luego hay aquí también más sitio, ¿eh? Además da gusto, ¿eh?, ver la sala llena, que está muy bien. Esto, en ese momento dicen: ¿por qué tenemos que reunirnos siempre cuando con la agenda y en las fechas en las que se reúne el Banco Mundial, por ejemplo? ¿Por qué no creamos nosotros
un espacio donde los que tenemos una visión crítica respecto de cómo están las cosas en esta sociedad, los que no nos hemos creído el famoso TINA, seguro que muchos no habéis oído hablar de lo que es el TINA. El TINA es algo que se inventó Margaret Thatcher con las iniciales de There is no alternative, que era el mensaje clarísimo: no hay alternativa, esto es lo que hay, señores, cómanselo porque no hay otra cosa, ¿no? Entonces había gente que reaccionó a eso y poco a poco durante todos los años 90 fue yendo fue por ejemplo a Pekín, donde hubo un encuentro de Naciones Unidas sobre la mujer y donde surgió el movimiento de mujeres, por ejemplo, la Marcha Mundial de las Mujeres. Fue a otros espacios en los cuales Naciones Unidas había montado, por ejemplo, el Congreso sobre Demografía y Población. Entonces la idea fue esta: ¿por qué no creamos un espacio donde los movimientos sociales podamos intercambiar experiencias, podamos encontrarnos? Ya existía Internet, aunque todavía no tenía la potencia que tiene actualmente, pero ya era importante, para trabajar en Internet ya era importante conocerse, ponerse cara, ¿no? O sea, cuando yo estoy trabajando con un argentino o con un japonés y estoy intercambiándome propuestas y mensajes, a mí me gusta haberle conocido previamente. ¿Por qué no creamos este espacio? Y ahí surgió la primera idea de crear el Foro Social Mundial. Ahora me vais a permitir que caiga un poco en el vicio que tenemos los profesores para haceros una pregunta. ¿Quién de los que estáis aquí sabéis qué es el Foro Social? ¿Quién? No sabéis, perdón, al revés, me imagino que hay más. Levantad la mano. ¿Quiénes no habéis oído hablar nunca del Foro Social Mundial? ¿Alguno no ha oído hablar nunca del Foro Social Mundial? Una, dos... Sí, a ver, una cosa como para no saber qué... Como para no saber, ¿no? Para no saber explicarlo. Vale. ¿Cuántos sabéis cuándo se hizo el primer Foro Social Mundial de aquí? Levantad la mano. Uno, dos. Bueno, pues fue en el 2001. El 2001 fue el año, digamos, Seattle fue en el 99, en el 2000 hubo una reunión del Banco Mundial en Viena, y los movimientos sociales que estaban en esta reunión, que normalmente los años 90 son los años de las contracumbres, son las contracumbres, es decir, se aprovechaba que había una cumbre donde iban los digamos, especialistas, los expertos, ¿no? A veces, cuando eran cumbres del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, no eran expertos, eran sencillamente digamos, los cancerberos del sistema. Pues se hacían contracumbres, entonces se dijo, no, vamos a hacer nuestra cumbre y le vamos a dar un símbolo. Fijaros, en enero de cada año, en la ciudad de Davos, que es una estación de esquí muy famosa, se venía reuniendo el Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial, que es la crème de la crème, o sea, la élite de las grandes multinacionales más los gobernantes de los países más ricos. Los gobernantes, hay que decir que, por ejemplo, ningún gobernante español ha ido, porque no le han invitado, ojo, es decir, para ir tienen que invitarte si eres un gobernante, y si eres un alto directivo de una empresa, ir supone del orden de entre 50 y 100.000 euros para ir allí. O sea, es decir, tú das tu candidatura, te aprueban y vas. Entonces, evidentemente, eso es como lo que sería
en la película, perdona que soy muy cinéfilo y me gusta hacer referencias, lo que sería en la película Escopeta Nacional una partida de caza, ¿no? O sea, donde están realmente los grandes, que tú llegas allí y te relacionas y ves un poquito por dónde van los tiros y si puedes tener unos contactos los tienes y tal. Bueno, pues realmente el simbolismo que se quiso con el Foro Social Mundial es hacerlo en enero en paralelo con el Foro de Davos. Uno de los, o sea, eso fue propuesto, por ejemplo, entre otras, por ATTAC, que en el 2001 ya tenía una presencia en por lo menos 1/12 de países, entre ellos España. Pero además de España había otros 7 organizaciones que se comprometieron a apoyar el tema. Una de ellas era la CUT. La CUT es el sindicato brasileiro. En aquellos momentos el PT, el partido de Lula, no estaba muy cercano a sacar un buen resultado en las elecciones brasileiras, pero además el partido de Lula, el PT, estaba gobernando en el estado de Río Grande do Sul y en la ciudad de Porto Alegre. Estaba gobernando tanto en el estado como en la ciudad. Entonces, la CUT con el PT ofreció decir, vamos a ver, mira, para hacerlo en enero, lo ideal es en un sitio donde efectivamente no tengamos que gastarnos en calefacción. Imagina si tenemos que hacerlo en Noruega, ¿no? O sea, porque en estos momentos es muy sencillo. Ahí va a haber apoyo, institucional, y entonces, bueno, pues eso se decidió en el 2000, y en enero del 2001 fue el primer Foro Social Mundial, que casi murió de éxito, porque realmente se reunieron, en la primera convocatoria se reunieron unas 25.000 personas, de las cuales evidentemente más de la mitad eran del Cono Sur, o sea, argentinos, uruguayos, brasileiros, paraguayos, pero sí es verdad que llegaron unos 2.000 o 3.000 europeos, bastante canadienses, algunos africanos y algunos asiáticos, pero para darle un poco el carácter mundial, ¿no? Y crearon una carta de principios que es muy interesante conocer. Si entráis un poco en la web del Foro Social Mundial, por ejemplo, veis que el primero de los principios es que el Foro Social Mundial es un espacio abierto de encuentro para intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos de la sociedad civil. Esto era muy importante porque hubo un debate previo diciendo que lo que no querían era un espacio donde los partidos políticos, es decir, las propuestas partidistas, vosotros sabéis perfectamente lo que es una propuesta partidista, que está pidiendo el voto en competencia con otra propuesta partidista, los movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo, y también empeñados en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra. Fijaros que esto es el año 2001. Después esto hoy nos parecerá... Pero en aquellos momentos realmente fue un aldabonazo. Fue un aldabonazo en un mundo en el cual imperaba el TINA, imperaba el no hay alternativa. Entonces, la idea central, a alguien se le ocurrió que esto había que plasmarlo en un eslogan. Vosotros sabéis la importancia de los eslogans, la importancia de resumir en una frase todo lo que viene detrás. Y a alguien se le ocurrió la brillante idea de que esa idea fuera otro mundo es posible. Porque en aquellos momentos tenía realmente mucha fuerza. Porque se oponía directamente a este mundo, a esta sociedad
que en aquellos momentos realmente, como os digo, prácticamente no tenía discusión. La socialdemocracia del mundo entero había aceptado el neoliberalismo, lo había aceptado, y es que era fanática del neoliberalismo. Es decir, o sea, realmente creía que ahí no había discusión. Tú hablabas, a mí me tocó hablar con gente próxima al Partido Socialista Obrero Español y me decía, pero eso, tú eso que planteas, o sea, no tiene sentido. O sea, es decir, esto son habas contadas. O sea, aquí lo que hay es estas políticas económicas y nada más. O sea, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Que hay que tumbar la competitividad? ¿De qué me estás hablando? Me estás hablando de solidaridad, pero por favor, no seas utópico, ¿no? Es decir, que estábamos un poco en ese mundo. El 2002 se volvió a repetir. El 2003 hubo 100.000 personas en Porto Alegre. 100.000 personas. Ahí sí que ya de repente, yo recuerdo que es el primer foro al que asistí, me cambió radicalmente. O sea, mi forma de... Yo ya estaba en aquellos momentos trabajando en ATAC, pero me transformó. O sea, ver de repente que la gente de Sudáfrica, que la gente de Vietnam, que la gente de Canadá estaba con el mismo análisis que nosotros estábamos haciendo aquí, antineoliberal, ver que asumían una batalla frontal contra lo que había sido, por ejemplo, mi experiencia política, que había sido muy próxima al leninismo. Es decir, o sea, minoría, de alguna manera, los que tenéis canas sabéis de qué estoy hablando, y los otros probablemente también, minoría de estas que son capaces de tomar el Palacio de Invierno, y que luego desde ahí transforman la sociedad. Todo eso de repente se venía abajo y primero había una afirmación de no violencia, por ejemplo, es decir, que la violencia evidentemente va a haberla, porque el sistema cuando se ve atacado es violento, pero tú no puedes, o sea, esto era algo que en aquellos momentos era nuevo, ¿no? Tú no puedes armarte, o sea, la experiencia de grupos armados en América Latina además la tenían muy reciente y habían visto a qué había llevado. Bueno, el hecho es que efectivamente 2001, 2002 y 2003 fue el momento de lo más espectacular, porque además los medios de comunicación se volcaron. De repente los medios de comunicación, yo nunca se me olvidará, que de repente, o sea, estando en Porto Alegre, yo que no conocía, me llama al teléfono móvil y era Iñaki Gabilondo, desde Hoy por Hoy, diciendo, oye, cuéntanos un poco del foro, que en directo y tal. Pero bueno, una cosa realmente sorprendente. Había ese interés, y luego hubo otra cosa, y es que los grandes partidos políticos, por si acaso, se apuntaron al tema. Es decir, pero no se apuntaron como partidos, sino que empezaron a entrar. En ese momento, de repente, entre el 2001 y el 2004, por ejemplo, ATAC pasó de ser en España, yo que sé, 100 personas, a ser 500. Pero esas 500 eran todos, la mayoría de ellos eran militantes de Izquierda Unida y militantes del Partido Socialista, que entraban un poco a posicionarse, no vaya a ser que, porque la cosa iba muy rápida hacia arriba, ¿no? No vaya a ser que de repente esto sea algo en el cual hay que estar, y hay que estar ahí. El hecho es que la cosa no fue. El 2005, por ejemplo, se hizo un foro social, se salió de Porto Alegre porque se quiso hacerlo realmente mundial. No se trataba de que fuera siempre en un continente como el americano, y se fue a Bombay, ¿no? Y la cosa no funcionó. Bombay, India, es un país en el cual realmente desde el mundo occidental lo entendemos mal. Hay un sistema de castas, hay un sistema... Funcionó, evidentemente, los objetivos se cumplieron, pero ya supuso, por así decirlo, una ruptura, pero una ruptura de lo que se creía que iba a ser el Foro Social Mundial, que se creía que iba a ser un actor
o lo que se dice en sociología, un sujeto político en sí mismo, transformador. Se creyó que efectivamente... Sin embargo, desde el principio el foro no se planteó ser un sujeto, digamos, político. Se planteó siempre como espacio de intercambio. De hecho, el foro nunca establecía conclusiones. Se parecía mucho a un congreso, pero es que un congreso normalmente después hay una serie de conclusiones. El foro nunca tenía conclusiones. Esto fue muy inteligente, que es hacer que en paralelo al foro, es decir, el último día del foro, hubiera una asamblea de movimientos sociales que es la que haría una declaración, pero como asamblea de movimientos sociales, y que planteaba una agenda donde marcaba unas fechas en las cuales, con carácter mundial, global, planetario, pues se llamaba a determinadas movilizaciones. Y depende de la potencia de los movimientos sociales que estaban allí, pues esa declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales tenía más peso sobre algo relativo, pues yo qué sé, a las mujeres, algo relativo al cambio climático, algo relativo a campesinos sin tierra, es decir, a los temas más agrarios, o sencillamente tenía una cosa muy concreta, como fue cuando apareció el 15M, una cosa muy concreta con el Occupy, que efectivamente lo trasladó a Wall Street. Es decir, que el foro ha seguido cumpliendo, pero no el foro ya, la Asamblea de Movimientos Sociales. Bien, yo creo que esto os pone un poco en el objetivo de este encuentro, porque este encuentro, cuando se planteó, yo acabo de volver hace 10 días de Túnez, donde se ha hecho la 13ª edición del Foro Social Mundial, y fijaros que es 13ª porque ha habido 2 años que no ha habido, porque se han saltado, porque realmente se dieron cuenta que hacerlo todos los años implicaba que por lo menos 200 o 300 activistas internacionales se pasaran el año trabajando para hacer posible el foro. Y eso a la movilización social le quitaba fuerza. ¿Por qué? Porque los movimientos que podían hacer eso no eran muchos. Era Vía Campesina, era TAC, era, bueno, pues no sé, la Asamblea Mundial de Mujeres, o sea, que realmente no había tantos, porque luego hay muchas ONGs, muchas asociaciones, digamos, de la sociedad civil, que son realmente de la sociedad civil, pero que no tienen la capacidad de dedicar 20, 30 activistas a preparar un foro social mundial, ¿no? Bueno, mi balance en estos momentos, después de venir de un foro social mundial, que yo he estado en 3, en el 2003 que os dije, en el anterior, que también fue en Túnez, pero que fue muy distinto, porque fue en 2013, cuando en 2011 acababa de haber la primavera árabe, había caído Ben Ali, se hizo en Túnez, había entrado una coalición entre laicos e islamistas, y realmente había mucha efervescencia social en Túnez, ¿no? Cosa que no ha ocurrido esta vez, entre otras cosas porque 5 días antes había habido un brutal atentado que había parado, por así decirlo, al foro. Prácticamente no lo afectó, pero sí afectó a la principal industria del país de Túnez, que es el turismo, ¿no? Entonces, y eso creó una tensión rara en la ciudad. La ciudad estaba un poquito como traumatizada. Era la primera vez que los islamistas en un país como Túnez atacaban de esta manera, ¿no? Y entonces el foro realmente supuso un bajón, un cierto bajón respecto del anterior. No obstante, los datos del foro siguen hablando de 50.000 personas. Yo diría que más de la mitad eran tunecinos, efectivamente,
y luego 2.000 o 3.000 del entorno, marroquíes, argelinos, pero vinieron, como siempre, brasileños en masa. Es decir, para Brasil esto es para la CUT, para otras organizaciones que estaban desde el principio dentro del propio partido de Lula, con argentinos y con latinoamericanos, y vinieron también bastantes canadienses, quebecuas para ser más exactos. Entonces, bueno, pues 50.000 personas son muchas personas. Es decir, o sea, para que os hagáis una idea de lo que es un foro, os he traído aquí esto para que circule, para que veáis lo que supone, ¿eh? Esto es el programa del foro. Es decir, que simultáneamente hay 3 actividades por día. Una a las 8:30, que evidentemente nunca empezaba a las 8:30, pero bueno, de 8:30 a 11, un descanso de 11 a 11:30. Eso está muy bien, eso es una experiencia del foro, porque el foro no solo los talleres, sino son, digamos, los pasillos, ¿eh? A las 11:30, de 11:30 a 2, perdón, a 1, no, 11:30, 12, no, a 2, había otro taller. Los talleres se vio que era bueno que duraran 2 horas y media, porque si no, realmente para cuando se empezaba a entrar en materia se acababa. Y luego había un tercer taller de 2 a 3 se comía, y había un taller de 3 a 5:30. Esos eran los talleres, pero a cada una de esas horas había, no exagero, unos 50 talleres simultáneos, 50 o 60 talleres simultáneos. Aquí podéis hacer circular esto. Aquí hay 1.200 actividades autoorganizadas, es decir, son las organizaciones las que proponen un taller y se comprometen a estar en la mesa, a dirigir los debates, a tomar acta y luego a llevar a una asamblea de convergencia las conclusiones. Pero fijaros que, bueno, pues eso prácticamente para una persona que va por primera vez a un foro le provoca un estrés impresionante. Imaginaos que de repente tiene que siempre hay como media docena de talleres en los que te gustaría estar porque el tema te interesa, pero no puedes porque tienes que ir a uno, ¿no? Entonces no sabes si te vas a equivocar. A veces los fallos organizativos son muy grandes. Parece mentira, pero esta vez se les olvidó hacer un plano, con lo cual era prácticamente, te costaba al principio, el primer día, y dura 3, el primer día te lo pasabas entendiendo, sabiendo dónde tenías que ir, dónde estaba el taller que ponía que iba a ver el que te interesaba, y para cuando lo encontrabas ya había pasado a lo mejor una hora, ya estaba, bueno. Luego, el sistema de traducción es muy caro, porque evidentemente hay 3 idiomas en los cuales el foro traduce, que son inglés, francés y español, y teóricamente todos los talleres tenían traducción simultánea, con un sistema que esta vez inventaron, pero que por lo visto tuvieron problema de dinero, y se inventaron un sistema que funcionó mal, que era por móviles y por radio. O sea, es decir, las traductoras traductoras eran todos voluntarios y voluntarias, estaban en sus cabinas y emitían por radio, y tú tenías que sintonizar en el móvil que te daban con unos auriculares para oír. No funcionó bastante mal. Había interferencias, porque evidentemente de repente el que haya un centenar de actividades al mismo tiempo traduciendo, no hay tanta frecuencia, en fin, no estaba muy montado, de manera que efectivamente tenías que saber, pues eso, inglés y francés a veces para poder seguir un poco, y si no tenías que, y eso sí funcionó, acercarte a alguien que estuviera al lado tuyo y te tradujera lo más importante, lo que se estaba diciendo. Pero ese sistema, primero, coarta mucho, porque entonces normalmente no solo son las exposiciones lo importante, sino son los debates. Y los debates implica que la gente
hable, interrumpa. Si tú no dominas el idioma, olvídate que no vas a intervenir, que no vas a preguntar. Y a lo mejor tienes mucho que decir, mucho más que los que efectivamente sí dominan el idioma. Pero en cualquier caso, mi balance es muy positivo porque los temas que a mí me interesaban, realmente vine con los contactos hechos y con una visión y una reflexión muy importante que a mí me va a permitir trabajar el año hasta el próximo Foro Social Mundial, ¿no? Quizás os interese que os hable un poquito de estos temas, ¿no? Porque, por otra parte, el Foro Social Mundial tiene algo de esto de test. O sea, que te dice cuáles son... Porque claro, esto se hace en una universidad, son aulas. Y el aula, pues, o sea, tiene 60 plazas, ¿no? Y cuando se prevé que el tema, porque a veces el tema se sabe que ya tiene un poquito más de audiencia, lo plantean en anfiteatros que puede tener 120 o hasta 200 personas. Pero claro, hasta que no llegas allí no ves realmente cuáles son las aulas que de repente están planeadas para 60 y hay 130 personas apetiguñadas allí, mientras que otros anfiteatros de repente pues hay 20, 25, cuando cabían 200. ¿Qué temas son estos? Pues mira, eso sí que os puede interesar saber que el tema, uno de los temas estrellas, esto es un poco, lo que voy a decir, tiene un poquito de amargura, ¿no? Porque uno de los temas estrella ha sido la deuda. Pero joder, la deuda lleva 20 años machacando a los pueblos. O 40, ¿eh? Y resulta que la ha tenido que tocar a Europa, la ha tenido que tocar al sur de Europa, para que de repente este sea un tema que es así de triste, ¿eh? Pero es así, es así. Ahí estaban los compañeros latinoamericanos diciendo, bueno, ¿qué? Hombre, nordacas, nos decía, hombre, nordacas, ahora, bien, ahora que os ha tocado, bueno, pues este tema efectivamente llenó los auditorios. En este tema, por ejemplo, en uno de ellos, que además lo organizó ATAC, en un momento determinado incluso estuvo Miguel Urbán, que estaba por allí y que, bueno, pues apareció en el taller y dio la casualidad de que yo tenía una intervención en ese taller porque me habían pedido los compañeros de ATAC Alemania que hablar un poquito del tema de la deuda y del tema de un poco de cómo se estaba tratando en Grecia y cómo se estaba tratando en España. Y el compañero que tenía, que estaba dirigiendo, pues yo le tengo que decir, ese que acaba de entrar es un eurodiputado. Ah, sí, ¿dónde? ¿Quién? ¿Cuál? Entonces, bueno, pues eso animó un poquito también, porque Miguel, bueno, pues dio un par de líneas que animaron mucho el debate, y luego en la asamblea de convergencia sobre la deuda, ya en ese momento ya le invitaron a la mesa para que hablara un poco de lo que era la posición de Podemos respecto a la deuda, ¿no? Y ahí fue realmente, yo debo decir, francamente honesto, ¿no? Porque él dijo, yo no puedo hablar aquí por Podemos porque en Podemos el tema de la deuda está en debate en estos momentos, ¿eh? Yo lo que puedo decir es cuáles son los términos de ese debate y cuál es mi posición, ¿no? Entonces, pues planteo un poco que efectivamente hay quien en estos momentos dentro de Podemos dice que hay que reestructurar la deuda, que hay que negociar y tal, y hay otros que, entre los que me incluyo, o sea, lo que hay que decir es que no debemos, no pagamos. Entonces, estaba Eric Toussaint dentro de la mesa también. Los que no lo conocéis, Eric Toussaint es digamos, prácticamente el que creó el CADTM, que es una organización que lleva, esa sí que lleva casi 40 años, o sea, trabajando desde Bruselas el tema de la deuda. CADTM quiere decir Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Eso es lo que quiere decir CADTM. Es una organización con la que ATAC colabora, pero vamos, prácticamente al unísono. De hecho, los compañeros de ATAC Marruecos, los compañeros de ATAC Túnez, los compañeros de ATAC Costa, son todos del CADTM y de ATAC a la vez. Entonces, bueno, pues se creó un debate bastante interesante, ¿no?, sobre el tema de la deuda. Y el debate era un poquito ese, ¿no? O sea, es decir,
tú no puedes, ahora mismo no tenemos fuerza suficiente para negociar con los acreedores. O sea, hay que ir de una forma radical. Esto es lo que defendía Miguel Urbán. Hay que ir de una forma radical diciendo que no reconozco esa deuda. Ahora, hay algo en lo que nos podemos poner de acuerdo, Podemos, Izquierda Unida y quien sea, y es que es necesario una auditoría ciudadana. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Luego ya, en una postura un poco más rupturista, ¿verdad? Había compañeros de Syriza también en la reunión, y ellos prácticamente, bueno, pues decían un poco lo mismo, que ellos efectivamente hay mucho debate dentro del gobierno. Eric Toussaint, por ejemplo, Tsipras le ha pedido que, digamos, dirija una comisión parlamentaria griega que va a hacer la auditoría ciudadana de la deuda, pero en estos momentos la propia Syriza está jugando dentro ya, no como partido, sino como gobierno, está jugando un poco con los tiempos políticos, viendo un poco cómo actúa, ¿no? Lo más importante de todo, deciros que al acabar esta reunión, los compañeros de ATTAC Grecia y de ATTAC Francia y de ATTAC Alemania nos propusieron a la delegación de ATTAC España, nos preguntaron: ¿podría hacerse en Madrid una conferencia europea sobre la deuda después de verano? Es decir, intentando hacer una especie de conferencia como la que hubo en el año 50, en la que, por cierto, le perdonaron toda la deuda que tenía Alemania, que fue en una conferencia de este tipo, ¿no? Porque tengo que deciros que, por ejemplo, la posición de la gente que estaba allí, porque había gente de Die Linke. Die Linke es el partido de izquierda alemana, por así decirlo, lo que sería en Francia el partido de gauche. Es decir, es un partido que es una agrupación que efectivamente está manteniendo posiciones antineoliberales clarísimas. Pues bien, la posición de Die Linke sobre la deuda griega, la deuda española, la deuda portuguesa, yo os debo decir que era infumable. Es decir, no había por dónde cogerlo, porque el planteamiento de los alemanes es no entender qué es la deuda en los países del sur. Es no entender. O sea, no entender que es un instrumento de chantaje absoluto para conseguir otras políticas, o sea, no se trata de resolver el problema, porque el problema no se resuelve, el problema se resuelve evidentemente no pagando, pero si no pagas, bueno, pues hay que entrar en otros. Estaba, por cierto, allí compañeros de ATTAC Argentina que dijeron cuál había sido su experiencia, ¿no? O sea, cuando Argentina planteó un default, que es no pago, en ese momento, digamos que parecía que se iba a acabar el mundo. No se acabó para nada el mundo. Realmente es verdad que durante un par de años el gobierno argentino tuvo dificultad en encontrar, digamos, gente que le financiara a nivel internacional, pero no pasó nada más. Ahora lo que ha pasado posteriormente a eso ha sido que a raíz de ese default, fondos buitres compraron parte de la deuda que no sabía, porque la deuda, en el momento que hicieron default, el precio del título de la deuda bajó un 80%, y el Estado argentino lo compró a ese precio, al 80% de descuento. Pero hubo una parte que no lo recuperó el Estado argentino, pero lo compraron los fondos buitre, y esos fondos buitre han conseguido que un tribunal neoyorquino, concretamente un juez, les dé la razón, diciendo que Argentina debe pagar el 100% de algo que ellos han comprado al 3% del valor nominal, ¿no? O sea, es decir, es todo un proceso ahí. Bueno, pues eso se contó allí, con toda la experiencia argentina. En fin,
es un tema realmente que yo debo conocer que, bueno, pues no sé, de los 3 días que estuve allí, estuve en como 5 talleres sobre el tema de la deuda. Los otros talleres a los que asistí y a los que vi que efectivamente tenían muchísima audiencia, muchísima gente, era el tema de los tratados, es el otro gran tema, pero no el TTIP. O sea, el TTIP es uno. O sea, ahora mismo hay 2.000 tratados en funcionamiento, todos con la cláusula ISDS y SDS, todos, digamos, una gran parte de ellos en el que el malo de la película es la Unión Europea. La Unión Europea, por ejemplo, tiene un tratado con Egipto que es criminal, o sea, de poder, o sea, del poderoso frente al que ha tenido que firmar determinadas cuestiones. Es decir, el tema de los tratados fue muy revelador desde la visión del sur y dentro del norte, del sur del norte, en fin, hay ahí un gran espacio que no me quiero ahora alargar porque digamos que es un tema que yo creo que aquí lo conocéis. Como bien sabéis, el próximo 18 de abril es un día mundial, o sea, que además la Asamblea de Movimientos Sociales del Foro Social Mundial lo ha marcado en su declaración, la lucha mundial contra las transnacionales y contra, digamos, el enorme poder que tiene el capital, y ese día se trata de que haya una movilización mundial, ¿no? Pero el tercer, digamos, espacio que además tuvo un preámbulo, el foro empezó el martes con una manifestación y duró miércoles, jueves y viernes, los 3 días, y terminó el sábado con otra manifestación. Pues bien, en los 3 días, antes, el lunes y el martes, hubo una reunión sobre un tema que después tuvo mucha importancia dentro del foro, que es el tema del cambio climático, el tema de la cumbre que va a haber en París a finales de año, que es, digamos, la cumbre del panel de científicos que van a tratar un poco de ver qué sustituye al protocolo de Kioto, porque el protocolo de Kioto en sí mismo ya ha cumplido y ahora se trata de ver qué viene después. Y hay efectivamente la mayoría o muchos de los movimientos importantes que estamos impulsando el Foro Social Mundial, estamos también en esa pelea, estamos también en esa lucha. Es decir, es un poco la tesis del último libro de Naomi Klein, que no sé si os recomiendo, aunque es un tocho de ese tamaño, pero efectivamente es un poco el planteamiento. O sea, si realmente perdemos el tema del calentamiento global y del cambio climático, las opciones como sociedad que nos quedan son muy reducidas. Es decir, que no se trata de que intentemos hacer un capitalismo más amistoso con la naturaleza, cosa que es un oxímoron absoluto, sino que efectivamente se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo y realmente el tema de la insostenibilidad ambiental es muy grave. Entonces, ahí había, después de Copenhague, que fue un poco el verdadero cambio de perspectiva, en Copenhague, por ejemplo, no nos llegamos a poner de acuerdo vamos a llamar, las ONGs que todavía confían en que el sistema, en definitiva, que puede haber un desarrollo sostenible, es decir, que desarrollo y sostenible no son dos palabras antitéticas, un oxímoron total. Es decir, que confían, me estoy refiriendo por ejemplo a Greenpeace, me estoy refiriendo por ejemplo a organizaciones como WWF, es decir, estas grandes ONGs que lo que quieren es forzar, por así decirlo, al sistema a que tenga en cuenta el medio ambiente.
Bueno, pues conseguimos, las organizaciones que estamos detrás de, fijaros la importancia de los eslogan, ¿eh? Antes os hablé de otro mundo es posible. Bueno, pues en este tema hay un eslogan que es que muchas de las organizaciones defendemos porque nos dice todo, y ese eslogan es: cambiemos el sistema, no el clima, ¿eh? Así de sencillo. Cambiemos, porque además eso traducido a todos los idiomas es perfecto, se entiende perfectamente. Cambiemos el sistema, no el clima. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí hay una movilización realmente anticapitalista, antisistema, porque el sistema en sí mismo, con respecto al medio ambiente, no es reformable. En ATAC, por ejemplo, nos hemos desgañitado. Muchas gracias. Bueno, está muy bien esto. O sea, no solo hablas, sino que además te emborrachan. Nos hemos desgañitado diciendo que, por ejemplo, no podemos caer en la trampa de la economía verde, ¿eh? O sea, es decir, no, es posible, podemos salir de la crisis si realmente mercantilizamos la naturaleza. Es decir, si conseguimos que de alguna manera hay un desarrollo basado en la... Es verdad que hay lo que los economistas, colegas míos, por cierto, tengo que confesar que soy economista, que nadie es perfecto, esto que los economistas llaman nichos de empleo, ¿no? Es decir, o sea, efectivamente hay mucho que rascar en un momento, en un país con 5 millones de parados. Hay mucho que rascar en empleos que tienen que ver con la rehabilitación de edificios para evitar las pérdidas de energía, es decir, lo que es la eficiencia energética. Hay mucho que hablar. En Galicia, ¿para qué os voy a contar del tema de los bosques y de los incendios, ¿no? O sea, pero no es la solución. O sea, no va por ahí. O sea, el tema del capitalismo y de sus vías no va por la economía verde. La economía verde, al contrario, es una trampa en la que muchos gobiernos están cayendo porque se creen la milonga de los, digamos, neoliberales, que dicen que es posible monetarizar todo. Nuestros compañeros, por ejemplo, de ATAC Francia, se han hartado de pelear contra el gobierno socialdemócrata de Hollande, porque pretende sencillamente aplicar un esquema económico que dice: muy bien, aquí viene un gran proyecto que va a crear muchos puestos de trabajo. Es verdad que afecta a una zona muy sensible con muchos valores ecológicos, pero vamos, cuantifiquemos eso y lo compensamos en otro sitio con un valor económico similar, es decir, monetarizado igual, y así conseguimos pues que efectivamente minimizar el impacto. El impacto es brutal aquí, pero lo compensamos porque en otro sitio de repente rehabilitamos un espacio ecológico que está mal, metiendo el dinero monetario que aquí se ha perdido. Eso es una vía absolutamente demencial, es una vía a rechazar. Bueno, ¿por qué esta digresión un poquito sobre el tema medioambiental? Porque efectivamente el tema medioambiental, por primera vez, hemos conseguido que los reformistas, permitirme el concepto, los reformistas estén junto con los que no creemos que el sistema en este momento, en el tema ambiental, es reformable. En otros sí podemos paliar cosas, pero en estos momentos, en el tema ambiental, en el tema ecológico, hay que ser absolutamente radicales, hay que cambiar. Y por ejemplo, yo vengo fascinado, por ejemplo, por una iniciativa que han tenido gente muy próxima a mí, porque yo soy de Bilbao, soy vasco, y la gente del País Vasco francés ha creado una experiencia, una iniciativa formidable que se llama alternativa con B, ¿eh? Es una palabra en euskera, alternativa con B, que es dentro de esta línea de cambiemos el sistema, no el clima, pero no empezar por algo tan abstracto como esto, sino empezar por cosas muy concretas. Ir a los pueblos,
meterse en un pueblo y empezar a denunciar aquello que no es sostenible, para que la gente efectivamente ligue lo de cambiar el sistema, no el clima, pero con cosas muy concretas, con cosas de su pueblo, con cosas de las cosas que está ella viviendo en cada momento. Me parece una experiencia realmente importante. Además, no solo los admiro por eso, los admiro porque en el Foro Social Mundial había como medio centenar de activistas, todos con sus camisetas de alternativa, verdes y tal, que sus talleres los anunciaban, porque claro, hay que darse cuenta de que el Foro Social Mundial al final cae en la trampa del marketing. Es decir, tú tienes que hacer que los activistas vayan a tu taller, porque hay 50 simultáneos. Entonces tienes que anunciarte, y tienes que, de repente, bueno, pues ves que esto se hace en una universidad, la universidad está llena de carteles, por aquí al taller de tal. Y los carteles de alternativas, alternativa con B, eran los más, digamos, presentes, porque había habido 50 activistas que se habían dedicado, que habían ido con a lo mejor 3.000 carteles y habían llenado el espacio, ¿no? Tal. Y efectivamente, cuando hicieron la asamblea, yo fui a verles, planteaban cosas sencillísimas. A mí me dejaron, porque claro, se dirigen a gente que no ha militado nunca. Entonces, una cosa tan sencilla como lo primero que hay que hacer es que alguien dé palabras. O sea, esto, que parece una tontería, yo me quedé sorprendido cuando la asamblea de mi barrio del 15M, hace 4 años, lo primero que hubo una persona decir, oye, las cosas funcionan así. Hay un moderador, hay uno que toma palabras, y hay otro que anima el debate, que es algo tan sencillo que, bueno, los que llevamos experiencia política lo sabíamos que había que hacer así, pero evidentemente la gente no. La gente nunca se había acercado a un tema político, y estas cosas pues son las primeras que tenía que aprender, ¿no? Y el explicarles que tú estás en un pueblo, bueno, pues crea un núcleo de alternativa. Pero es lo mismo que ocurre en Podemos, crea un círculo. Pero lo primero que hay que hacer es que el que no puede venir un día al círculo, a la reunión del círculo, sepa que se ha tratado para que el día siguiente que vuelve al círculo pueda seguir el tema, ¿no? En fin, cosas aparentemente de cajón, pero que tenemos que aprender. Tenemos que aprender porque efectivamente son movimientos sociales. La otra cosa que se me ocurre contaros es que me parece también muy importante, aparte de el tema este que os he dicho de la deuda, que puede ser muy importante que se pueda hacer una conferencia europea sobre la deuda en España, porque eso posibilitaría que la sociedad civil que empieza a moverse en nuestro país tomara verdadera conciencia del problema de la deuda, ¿no? Porque el problema de la deuda parece que de momento, si se llega a él, se llega un poco desde el punto de la deuda pública. Pero el problema de nuestro país no es el problema de la deuda pública. El problema de nuestro país es que, bueno, primero que hay familias que están endeudadas porque les han engañado, porque les han metido una hipoteca por vida, que han perdido la casa, que no pueden empezar. O sea, que hay una deuda privada de familias que es importante pelear porque eso cambie. Y luego está el tema de la deuda bancaria. O sea, nos dicen mucho que ya está el problema resuelto, que aquí no ha habido rescate, y el poco rescate que ha habido ha sido para salvar a la banca. La banca en este país está en quiebra. Está en quiebra. Los activos que tiene están valorados a como se compraron, no a lo que valen actualmente. Si se exigiría que en estos momentos se hiciera una liquidación, vender esos activos para pagar las deudas de esa institución bancaria, el 100% de la banca en este país quiebra. Lo que pasa es que, bueno, pues se ha salvado la parte más espectacular, y la otra pues está ahí tratando de que venga el crecimiento, porque evidentemente si viene el crecimiento, el problema de la deuda desaparece. Bueno,
En cualquier caso, lo que quería era un poco contaros que, además de un poco de este tema del cambio climático, lo importante es otra convocatoria que ha surgido en el propio Foro Social Mundial. Después de terminar el Foro Social Mundial, se reúne el Consejo Internacional. El Consejo Internacional es un organismo que se creó en el año 2001, que son representantes de las organizaciones con más presencia en el foro, y que de una manera asamblearia deciden varias cosas: si va a cambiar el formato del foro, dónde va a ser el siguiente foro y cuándo, y qué cosas, cómo se reparte el trabajo entre un foro y otro, porque hay mucho trabajo que hacer. Entonces, Tsipras de Syriza mandó una carta al Foro Social Mundial, solidarizándose con los debates que estaban haciendo, diciendo que para el gobierno griego era muy importante que la sociedad civil mundial tomara conciencia de lo que se estaba jugando en Grecia, que no se está jugando solo el que un país salga o no salga del euro, sino que se está jugando mucho más, porque efectivamente, y eso lo tiene clarísimo, la Troika, que si cede con Grecia, después inmediatamente hay otros que van a exigir lo mismo, entonces hay un tira y afloja ahí importantísimo. Entonces Tsipras, en una carta muy simpática, muy entrañable, decía: ánimo, estamos con vosotros, pensar un poco en lo que estamos pasando nosotros, apoyarnos un poco y tal. Y eso en el Consejo Internacional se interpretó como que el siguiente Foro Social Mundial se podía hacer en Atenas, cosa que realmente muchos con criterio dijeron: cuidado, que no se están postulando, que no hay un movimiento social, porque además Syriza es un partido político, y en el Foro Social Mundial los partidos en sí mismos no tienen representación, tienen representación las personas y las organizaciones y los sindicatos, esto es importante. Y entonces, de todas maneras, ahí se optó al final por acceder a los únicos que se postularon. Los únicos que se postularon fue los quebecuas y Montreal, y el siguiente Foro Social Mundial será en Montreal, en Quebec, en el estado de Quebec, en agosto de 2016. En agosto de 2016. Sin embargo, se aceptó dos cosas importantes. Una, que se va a volver a simultanear en Porto Alegre algo en enero. Y entonces, en enero de 2016 se va a hacer un foro temático. De hecho, lo ha habido estos últimos años, pero era un foro más brasileño que otra cosa, mientras que el de enero de 2016 quiere otra vez plantarle cara a Davos. Es decir, quiere otra vez tratar de, cuando se reúnen los grandes mangantes, gentuza, porque no es otra palabra la que se reúne allí. Por cierto, hay un periodista británico que escribió un libro hace poco en español, buscarlo porque es muy interesante, donde cuenta un poquito la clase de Davos, ¿no? Susan George también, que es otra persona que conoce muy bien este mundo, ya lo ha estigmatizado. Susan George siempre habla de la clase Davos, para referirse justamente a estas élites que en estos momentos nos gobiernan, ¿no? Pues bien, efectivamente va a haber este foro temático con carácter mundial, aunque es temático, pero apoyado por el Foro Social Mundial. Pero hay otra cosa que va a haber y que es muy importante. Desde el principio, el Foro Social Mundial ha planteado la importancia de los movimientos sociales en la transformación social, sin negarle importancia a los partidos políticos,
que implica que, digamos, la ciudadanía entra en las instituciones a través de los partidos políticos, el Foro Social Mundial lleva 15 años defendiendo el que los movimientos sociales realmente es lo que le dan calidad a la democracia, ¿eh? Porque realmente un partido político, en el momento que tiene que gobernar, tiene, por así decirlo, primero la enorme presión de los lobbies, de la troika, de la banca, presionándole, pero si no tiene el contrapeso de una sociedad civil que le exige que cumpla su programa electoral, la tendencia es hacer pues lo que ha hecho Rajoy, evidentemente, o sea, decir, mira, pues no he cumplido el programa, pero aquí estoy otra vez, votarme, ¿no? Es decir, que realmente esto es básico, ¿no? Y hay, por ejemplo, podríamos aprender de los latinoamericanos, por ejemplo, podríamos aprender de la importancia de exigir un revocatorio a medio mandato, ¿no? Ideas de este tipo, pero claramente es que el tema, para eso hay que conseguir una sociedad civil organizada, y ahí están los movimientos sociales. Movimientos sociales que evidentemente pueden ser más o menos radicales, que pueden ser más o menos transformadores, más o menos reformistas, más o menos sectoriales, pero la importancia de los movimientos sociales es indudable. Yo suelo contar algo que, por ejemplo, ocurrió, porque efectivamente lo han contado testigos que estuvieron presencialmente allí, lo han contado por escrito, y es que en el año 33 Estados Unidos estaba, digamos, o sea, en una situación muchísimo más dramática incluso que la que está hoy Grecia, porque quieras que no, en Grecia, como hay en España, hay una cierta atención escasísima, dejando a muchas familias sin ningún tipo de ingresos, pero hay una cierta, digamos, ayuda pública a los que no tienen ningún ingreso, ¿eh? O sea, el PP se ha visto forzado a mantener los 400 euros de los parados de larga duración. En el año 33 en Estados Unidos no había nada de esto y había un 40 y tantos % de paro. Es el momento en el que Roosevelt gana las elecciones y un poco antes de desarrollar lo que luego se ha llamado las políticas del New Deal, del nuevo trato, ¿no? Tuvo una reunión con sindicatos y con organizaciones sociales, ¿no? Que le exigían que el Estado interviniera, porque si el Estado no interviene, digamos, la sociedad no era capaz de generar y de resolver ese problema. Entonces, el que cuenta esto, que es uno de los sindicalistas que estaba allí, dice que Roosevelt le contestó: eso que me pedís se puede hacer, y de hecho lo voy a hacer, pero tenéis que salir a la calle y exigírmelo, porque si no, no es posible. Es decir, yo desde un gobierno sin una presión social que me exija hacer cosas, yo no puedo hacerlo, porque efectivamente estoy aquí en un mundo en el cual la gran banca, los grandes poderes financieros me están acogotando y yo no puedo, no soy un Quijote, o sea, no puedo hacer las cosas sin que efectivamente me estén presionando. Entonces, eso es un poco lo que supone el que haya una sociedad en el que efectivamente haya unos movimientos sociales potentes, poderosos, movimientos sociales en los cuales es posible que ocurra lo que ocurre en ATTAC. En ATTAC somos un movimiento social y yo a lo mejor exagero, pero yo diría que la mitad de los activistas de ATTAC son también activistas de partidos políticos. Pero cuando están trabajando en ATTAC, están trabajando dentro de un movimiento social apartidista, ¿eh? Es decir, que no está exigiendo el voto para un programa concreto. Entonces, bueno, ese es un poco el tema que se trató en el Foro Social Mundial de Túnez, y que se aceptó el que no se determinó la fecha, porque hay que hablar con el gobierno griego para ver en qué momento en Atenas se hace un gran seminario internacional sobre movimientos sociales y transformación social,
que será en 2016, que es, digamos, algo en lo que realmente creo que muchos de los que estamos aquí nos interesa. Nos interesa porque, en el fondo, esto es una de las características de movimientos como Podemos, que a la vez se postulan para ocupar las instituciones. Creemos firmemente, como de hecho yo con compañeros también. Yo no estoy en ningún partido en estos momentos, aunque siempre que puedo defiendo, y es bastantes veces las que me toca hacerlo, defender a Podemos o defender al 15M o defender incluso a Izquierda Unida frente a los ataques de algo que lo descalifica totalmente. Pero en cualquier caso es importante que entendamos la función que cumplen los movimientos sociales, la función que cumple el realmente reforzar estos espacios, ¿no? Para que os hagáis una idea, un dato. En ATAC Madrid, que es la ciudad en la que yo vivo y en la que me muevo, aparte de que, bueno, evidentemente estoy viajando porque he sido presidente de ATAC España y ahora mismo estoy un poco dentro de la coordinación territorial. Vivo en Madrid y me relaciono con la gente activista de ATAC en Madrid, ¿no? ATAC en Madrid seguimos siendo entre 600 y 700 asociados. ATAC no es una organización que pida subvenciones para nada. Creemos en la independencia de las asociaciones vía cuotas. Es decir, por eso nos viene muy bien el que haya 600 personas, o 600 y pico, que pagan una cuota a la Asociación de ATAC Madrid, que es una asociación federada con ATAC España, pero que es una asociación independiente. De esa asociación habrá unos 100 activistas. En realidad he dicho habrá y tenía que haber dicho había. Porque desde que surgió Podemos, yo diría un 30 o un 40% de los activistas de ATAC están ahora trabajando en Podemos. Es decir, que han visto que en estos momentos era importante estratégicamente reforzar un espacio como es Podemos y tal, pero eso para nosotros nos ha supuesto una sobrecarga enorme de trabajo porque seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Estamos teniendo movilizaciones contra el TTIP, contra el tratado, estamos teniendo y coordinando movilizaciones por una renta básica de ciudadanía, que nos alegramos un montón cuando vimos que Podemos recogía esa idea que en ATAC venimos defendiendo desde que se creó ATAC, y estamos encantados de que haya un debate en la sociedad, pequeñito de momento, pero debate entre lo que dice la renta básica y lo que, por ejemplo, plantea Izquierda Unida con su trabajo garantizado. Estamos sabiendo que mientras no haya una banca pública no resolveremos los problemas del país. Lo saben los griegos, saben que mientras que no nacionalicen la banca no van a resolver los problemas con la troika, pero claro, nacionalizar la banca es un paso más que implica que a lo mejor les echan del euro, saben que si les echan del euro su apoyo ciudadano caería por los suelos. Es decir, que ahí hay un juego político efectivamente que nosotros ni podemos ni sabemos entrar en él, ¿no?, como debate. Pero en cualquier caso nosotros seguimos teniendo este mismo trabajo en ATAC, pero de repente nos hemos visto mermaos. Nos hemos visto mermaos porque una gran parte de la gente formada en ATAC, pues ahora mismo el presidente de ATAC Madrid, por ejemplo, de repente va en las listas de Ahora Madrid, que es un poco la coalición, digamos, de Podemos, Ganemos, los que se han ido de Izquierda Unida y están dentro del espacio, en fin. Es decir, que evidentemente estamos a falta de activistas. Estamos a falta de activistas porque teníamos una trayectoria y teníamos una gente, y ahora mismo, pues esa gente ha visto perfectamente legítimo, que conste que no le estoy criticando,
perfectamente legítimo, que era muy importante el apoyar este proceso que puede suponer un cambio importante. La última anécdota. Yo cada vez que en el Foro Social Mundial los compañeros de Francia, de Austria o de Alemania decían, porque la esperanza está en Syriza y Podemos, les decía, pero no sabéis de lo que estáis hablando. Syriza y Podemos no se parecen en nada, a pesar de que os parezca a vosotros que son experiencias en países, pero podemos hablar si queréis de Podemos, pero Syriza es un partido que lleva muchos años, que ha tocado poder, que ha tenido que bregarse y que en estos momentos está en un gobierno llevando, que no es el caso, pero para un francés o para un austriaco es lo mismo, ¿eh? Es un proceso en el cual de repente la gente se ha hartado y quiere cambio desde una perspectiva, porque los de Le Pen también quieren cambios, ¿eh? Pero efectivamente no es un cambio que... Y Ciudadanos también, efectivamente. Bueno, muchas gracias y adelante por las preguntas. Dime.